Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy me propongo comentar un hilo de Twitter que fue bastante famoso hace casi un mes. Me lo voy a plantear casi como si estuviese retransmitiendo una especie de partido de fútbol, ¿no? Voy a leer, traduciendo los tweets que se componen el hilo y explicando por qué son relevantes, explicando su función y por qué son relevantes. Es un hilo que describe un análisis de esto que se llamaría ciencia de datos, pero un tanto heterodoxo. No es el típico proyecto, no es la típica descripción de un proyecto de estos que cuentan por ahí, donde se usan muchas tecnologías y cosas sofisticadas y tal, sino justo lo contrario, pero es un proyecto que se parece bastante o cuya solución se parece bastante al tipo de ideas que suelo llevar yo particularmente cuando me enfrento a un proyecto de esta naturaleza. Por el camino aprenderemos también algunas cosas sobre la fuga, ¿no? El famoso churn y tal. Es un hilo de un tal Matt Lerner de 30 de marzo del 2021, nada menos, hace ya casi un mes que se publicó, y dice lo siguiente: después de 17 años finalmente resolvimos, enfáticamente, un problema de 100 millones de dólares, un problema de fugas de 100 millones de dólares en PayPal. Sin tecnología súper sofisticada. Solo una hoja de cálculo, SQL simple y un físico llamado Ben. Bueno, lo primero que hay que ver con estas cosas, que empiezan, sobre todo, arrancan de esta forma, es ver quién es el dichoso Matt Lerner, para ver si nos está vendiendo una moto, conocer su biografía. De hecho, precisamente mi entrada de blog, la que va a publicarse el martes, habla precisamente de estas cosas, de las biografías de la gente que escribe cosas y lo relevante que es echarles un buen vistazo antes de leer lo que tienen a bien y comunicarnos. En este caso, Matt Lerner parece ser un ex trabajador de PayPal, que es la empresa donde se hizo este proyecto, y ahora parece que se dedica a no sé si la consultoría, capital de riesgo, no está claro del todo. A ver, Startup Core Strengths, da soporte a startups, pero esto es una cosa un poco rara, particular, porque realmente PayPal ya hace mucho tiempo que ya no es una startup. Pero bueno, yo qué sé, lo llamarían para este asunto. Dice, bueno, este Ben al que le pasó el problema dice que estudió física en Cambridge y que es un tipo muy serio, que tiene mucha habilidad para enfrentarse a problemas desde primeros principios. Eso está muy bien, primeros principios. Poca gente suele hablar de esas cosas, pero es fundamental. Dice, así que se lo dio a Ben y Ben se lo dio a su becario. Bien, muy bien. Pues veremos cuál fue el papel. No está muy claro en el hilo cuál es el papel que tuvo Ben y cuál es el que realmente correspondió a su becario. Vamos a ver qué nos cuenta. Dice, primero, Einstein dijo que autoayuda, si tuviese una hora para resolver un problema, gastaría 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos en las soluciones. Muy bien. El problema que tiene PayPal es que pierdes 1 millón de negocios al año, o sea, no cuentas particulares, sino cuentas comerciales, cuentas de negocios, cuentas de gente que recibe dinero, que vende cosas por PayPal, por varios motivos. Y el primer problema es el primer paso es estrechar el problema, acotar el problema. Esto del millón de cuentas que se pierden al año y tal, esos números redondos suelen ser habitualmente, no sé cómo decirlo, leyendas urbanas que circulan por las empresas. De 1 millón de tal, ¿no? Son números que a veces cuesta mucho. Tú los miras y dicen, sale este millón y no está ese millón, pero alguien en algún sitio, alguna presentación o algo, escribe ese número y todo el mundo se lo cree y todo el mundo lo repite y tal. Y bueno, realmente parte de lo que se va a ver a continuación va a ser desmitificar esta cifra tan redonda y que en el fondo, si se mira bien mirada, no es tan cierta. Arriba también menciona, dice los 100 millones, ¿no? 100 millones, un problema de 100 millones de dólares que suponen este millón de cuentas y tal. Tampoco está claro si es al año, si ha sido toda la historia. En fin, bueno, esto no deja de ser parte de la mercadotecnia interna de los proyectos. Veremos, dice, acotamos el problema primero aplicando ciertas exclusiones, obviamente, y eliminando cosas que parecen como fugas, pero realmente no lo son. ¿Qué es lo primero que quitamos? El cierre de cuentas, que es el cierre de cuentas. Dice, a ver, lo explica. Casi nunca, y esto es muy típico en muchos negocios. De hecho, hace poco cerramos, o estamos a medio de cerrar un proyecto de fugas en un negocio que es totalmente distinto. Todas las fugas dependen mucho de sector en sector,
porque este otro negocio era gente que tenía alarmas, ¿no? Entonces alarmas es una cosa que pagas todos los meses y no es como PayPal, donde realmente activamente tienes que hacer cosas para ser un usuario, un cliente, o recibir pagos o solicitar pagos por PayPal y cosas así, sino que bueno, es una cosa que está ahí operando todos los meses y mientras el cliente pague, pues yo qué sé, pues eres cliente, ¿no? En cambio PayPal es lo que dice aquí, dice casi nadie cierra su cuenta de PayPal porque no hay comisiones. Y esto es lo que pasaba también antes con los bancos. Cuando había comisiones, cuentas gratuitas, pues la gente tenía las cuentas muertas y después cuando empezó a haber comisiones, pues pasaron cosas, ¿no? Esos clientes que tenías, muchos clientes que tenías, pues eran clientes que no hacían nada y realmente no eran clientes. Yo me acuerdo una vez que abrí una cuenta para una beca que cuando estaba en el colegio, en la caja postal, la abrí con 100 pesetas. No, la abrió mi padre con 100 pesetas. Y me acuerdo que un tiempo después, un montón de años después, fue mi padre a preguntar por aquellas 100 pesetas a aquel sitio. Le dijeron que no existían, la habrían cerrado por algún motivo. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, 100 pesetas para el que sea demasiado joven era menos de 1 euro. Un poco más de la mitad. Vale. Entonces, dice, casi nadie prácticamente cierra su cuenta de PayPal. Nadie la de baja, la dejan ahí muerta y tal. Dice, realmente lo importante es mirar a las cuentas que desaparecen por algún motivo. Me acuerdo de otro proyecto de fugas que había muy interesante, donde la estrategia que siguió fue justo la contraria, ¿no? En aquel sitio tenía una definición de fuga, una definición de fuga. Fuga es un cliente que no ha hecho transacciones en 3 meses. Era un banco. Claro, cuando hicieron sus supermodelos súper complicados, en esa época todavía está de moda los random forest y tal. Luego en aquel sitio en particular oí después que los prohibieron. Ahora solo hacen cosas súper guays, XGBoost y Deep Learning y tal, ¿no? Pero cuando hicieron aquel modelo, supongo que sería un random forest en su época, esta gente encontró como variables predictoras de que alguien no había hecho transacciones en 3 meses, que era la definición, pues gente que no había hecho transacciones en 2 meses. O sea, realmente esta gente lo que estaba haciendo era redescubrir la definición. Pero claro, la definición no es la sustancia. Una cosa es la sustancia de la cosa, otra cosa es la definición de la cosa. Y entonces, pues muchas veces, mucha gente confunde una realidad económica, es el cierre de una cuenta, con una realidad administrativa. Eso es muy propio del pensamiento funcionarial, ¿no? Donde se confunde la realidad de la cosa con la norma. Claro, esa gente la entrenan así. ¿Qué se va a hacer? En fin, bueno, sigamos. Vale, nadie cierra la cuenta porque no hay cobros ni pagos, tal. Vale. Esto también es muy importante siempre. Cuando un cliente cierra la cuenta, generalmente es demasiado tarde. O sea, lo que tienes que detectar son señales tempranas de que va a haber un cierre de una cuenta en algún momento. No necesariamente 3 meses, ni 2 meses, lo que sea. Esto es, aquí lo explica con palabras un poco más técnicas. Pueden haberse given up. Puede haber decidido deshacerse de tu producto meses o incluso años antes. Y lo que hay que hacer es buscar el behavioral churn, o sea, la fuga, ¿cómo se dice esto? Como dicen los psicólogos, no es comportamiento, conductual. La fuga conductual, es decir, aquellas conductas que indican fuga, sin ser realmente fuga, pero que pueden suceder mucho antes del hecho administrativo, de un cierre de una cuenta, etcétera. Lo siguiente que excluimos fueron los one and dones, los que operan solo una vez. Dice, muchos clientes o muchos comercios pues tienen que recibir un pago y alguien dice, es que eso puedo hacerlo por PayPal. Dice, bueno, pues vamos alta en PayPal, recibimos el pago, pam, y se aparecemos. Esta gente descubrieron un nicho, que era un nicho de clientes que operaban de esa manera, o que habían operado de esa manera, y los eliminaron. Dice, no, al fin y al cabo no son prácticamente ingresos y no puedes hacer nada al respecto. Así que, fuera de la lista. Nos dice una diciendo cuántos van quedando. ¿Qué pasa con los nuevos, ¿no? Con los nuevos clientes que tienen una primera experiencia negativa? Dice, ¿esto es un problema serio? Bueno, pero en realidad dice, y cierto modo tiene razón, que esto no es fuga, realmente no es fuga, es un problema de lo que se llama por ahí activación, o en los sitios donde son todavía más finos dicen onboarding, ¿no? Y aquí lo explica con una metáfora. Dice, si vas a una cita con alguien, es conocido por unas plataformas que hay ahora
y después de la primera cita desaparece, dice, eso no es un divorcio, es otra cosa distinta, ¿no? En cierto modo sí, tiene razón. Y de hecho, en ciertas empresas, en lugar de, para los clientes nuevos, hasta que tienen un histórico suficientemente amplio, pues hay un proceso que se llama activación y tal, donde están sometidos a una serie de ofertas, un tratamiento distinto para esa gente, ¿no? Hasta que no pasan, hasta que no, digamos, que se consolidan, pues no serían sujetos de fugas propiamente, sino de una mala activación o una activación insuficiente. Dice, a ver, luego también dice que excluyeron los que eran falsos positivos, comercios que por algún motivo pues que no tienen operaciones durante cierto tiempo y luego se reactivan de manera natural, y menciona algunos, por ejemplo, tiendas que venden trajes de Halloween o cosas así, ¿no? Gente que lo utiliza en 2 periodos del año para pagar ciertos gastos que ocurren un par de veces al año y el resto del año no lo usa, ¿no? Luego hay una fuga que dice que no la echan de menos, que es la gente que usa la plataforma para hacer cosas malas. Dice, fuera, esto también fuera, ¿no? Gente que se mete para beneficiarse de una oferta puntual, cosas así, o incluso fraude directamente, ¿no? Dice, bueno, esta gente que entra, sale y desaparece, pues también tampoco sé cómo los detectaron, no sé cómo los marcaron, pero a lo mejor simplemente hay un departamento de fraude o algo así que marca a cierta gente y dice, bueno, estos se van, de hecho los hemos echado y los quitamos de la lista. O sea que del millón no sé cuántos veniría, pero seguro que unos cuantos. Así dice, ahora lo dice. Dice así que nos quedamos con gente que tiene consolidada, que se porta bien, que no son estacionales, o sea que tiene un comportamiento constante durante el año y tal, y que de repente desaparecen. Dice, desafortunadamente todavía quedan hundreds of thousands, cientos de miles de cuentas que están en esa categoría. Supongo que al año, del millón, supongo que al año. Dice, así que todavía tenemos que cortar todavía más. Dice, vale, los ingresos de PayPal para los negocios está muy concentrado, como en casi todos los sitios, como en muchos sitios. No voy a decir todos los sitios, porque he mencionado justo antes un sitio que vende alarmas, y entonces ahí no está concentrado, está súper distribuido, porque todo el mundo, unos pagan más que otros, pero nadie paga 10, ni siquiera 10 veces más que otro, ¿no? Prácticamente. Dice, el 90% del ingreso viene del 10% de los comerciantes. Muy bien. Así que nos concentramos no en la fuga contada por personas, sino en dinero. Y entonces eso redujo el problema considerablemente. Y les queda 200 al año. Lo que estamos hablando es que han pasado de 1 millón a 200 prácticamente sin hacer nada. O sea, simplemente quitando casos, quitando ahí morralla. Dice, así que nos queda, dice, comercios grandes y jugosos, ¿no? Que tienen mucho movimiento, que han estado con nosotros, con PayPal, más de 3 meses, que hacen transacciones regularmente. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Por qué esta gente se nos va? Dice, PayPal hace mucho tiempo que arregló los principales problemas que había con estos tipos de clientes, ¿no? Problemas así serios que habría en la plataforma, vete a saber, de uso, de yo que sé, que no podías facturar, yo que sé, esas cosas que dices, bueno, no puedo usar PayPal porque le falta este tipo de funcionalidad. Pues las introdujeron para que la gente no se le fuera. Dice, así que lo que nos queda son realmente lo que aquí llama, pues, no sé cómo se traducirá esta expresión, death by a thousand paper cuts. Como que son muchas posibles causas ahí rondando, que cada uno puede ser hijo de su padre y su madre y a saber qué está sucediendo, ¿no? Porque las grandes, de hecho, ya están cubiertas. Dice, ¿cómo encuentras esa infinidad de paper cuts, de pequeños, no sé cómo decirlo, no sé cómo se traduciría esto, de esos pequeños problemas que pueden hacer que la gente se eche para atrás? Dice, lo que haces es contratar un becario. Así se hace, muy bien, un becario. Y este becario lo que hizo fue pasar meses. No, pero a ver, en el fondo eso es lo que muchas veces toca hacer. Igual no voy a decir meses, pero sí que me ha pasado. Yo pasé casi un mes
en un proyecto mirando, no sé cuántas variables eran, pero era una tira de variables, un montón de tablas con un montón de variables. Una creo que tenía 300 variables. Y mirándolas una por una, tratando de ver qué significaban, porque ni siquiera tenía un diccionario de datos, tratando de ver qué significaban, cómo se podían hasta qué punto se correlacionaban con la variable de interés, viendo cuántos nulos tenían, viendo si estaban correlacionados con otras variables, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, quiero entender estos datos bien, y no solo eso, sino también decir, entendiendo el negocio, decir, bueno, tengo estas variables, pero ¿cuáles me faltan, ¿no? ¿Cuáles son las que seguro que están por ahí y que no tengo por algún motivo? Y de hecho, dice que el tipo el becario, se pasó mucho tiempo accediendo a todos los sistemas, riesgos, gestión de, o sea, el customer service, ¿cómo se dice customer service? Todo el mundo dice customer service. Compliance, saber qué será compliance, qué es decir por compliance y tal, para ver dónde habías metido la pata. Y de hecho, y esto es muy creíble, dice, conseguir acceso a estos sistemas fue la mitad del trabajo. La verdad es que suele ser muchas veces así, y seguramente vendrían en formatos distintos, las cosas en formatos distintos, bases de datos incompatibles, con claves distintas. Claro, porque, claro, el hecho de tener que acceder a todos estos sistemas significa que hay un sistema centralizado. Que hay un sistema centralizado significa que cada uno de estos departamentos tiene su propio software, su propia base de datos, su propio ID de cliente. Seguramente habrá clientes que no haya forma de cruzar o saber quién es uno y quién es otro, aparte de los requisitos de seguridad, aunque aquí, siendo empresas, no habrá la famosa GDPR y esas historias tan horribles que circulan por los proyectos, y tantas cuestiones sobre esto es accesible, no es accesible, o todo ese rollo. Pero vamos, lo fundamental aquí es que muchas empresas, también es cierto que tienen sistemas, como seguramente pasaría aquí, que no están pensados para tener una visión del cliente global. Esto parece palabra vacía, pero realmente lo que tienen son sistemas operacionales. El que registra llamadas con clientes, pues, no sé, a lo mejor registra de una manera que sí es útil para sus intereses, pero como no tiene esa necesidad de interactuar con otros sistemas, por ejemplo, estudiar un caso de este tipo, pues no existe esa conectividad, no existe esa visión global en que puedas acceder rápidamente a información y que esté más o menos en un formato compatible con el resto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es bastante duro. De hecho, incluso en 2021, en sitios que se supone que debe ser de otra manera, muchos proyectos que se hacen son el primer proyecto. Digo, tío, estamos en 2021, que llevamos muchos años haciendo cosas de estas, y parece que estás descubriendo el Mediterráneo cada vez. Dices, tú esperas que cuando llegas al Mediterráneo, pues ver a gente ahí bañándose ya y en barquitos y tal, decir, no decir, mira, aquí hay un mar, tal, soy el primero que lo he visto. No, te esperas un sitio súper poblado y tal, pero no, parece que siempre eres el primero que llega. Dice, no, aquí hay un mar, ¿en serio que aquí hay un mar? Y ahora esto cómo lo hacemos, cómo juntamos datos de aquí y allá, pero la clave de aquí no es la clave de allá. Allá están por NIF y aquí no hay NIF, sino que han puesto un auto ID, y yo qué sé. Y un horror. Y no sé si algún año, no sé si me voy a jubilar yo, y todavía voy a seguir viendo sitios donde parece que no ha pasado nadie por ahí, que ha sido totalmente terreno virgen. Que a veces dices, que bien terreno virgen, aquí puedo hacer lo que quiera. No, es lo peor. Es lo peor porque ya digo, casi todos los sistemas son sistemas que sirven, dan soporte a un departamento y no se comunican entre sí, además no dejan que te comuniques con ellos. Lo peor. Vale, entonces, a ver, pasó por estos sistemas, perdió mucho tiempo hablando con tirios y troyanos para que le diesen acceso, seguramente con bases de datos distintas, con todo distinto. Por eso el tipo seguramente arriba menciona SQL y Excel. Tendría un ordenador súper plataformado, no le dejaría instalar nada. Vete a saber lo que le estarían dando, vete a saber si me le dieron Excel ahí a tutiplén y tuvo que abrir unos uno a uno y con formatos maravillosos, donde todas las cosas están marcadas con colores y tal, ¿no? Y columnas con nombres con espacios y ese tipo de cosas tan características de... No voy a decir de qué, porque igual es hasta delito hoy en día. Vale, y entonces dice... Vale, entonces miró todo aquello, aquel tipo estuvo mirando, buceando en cada caso.
también es una cosa muy interesante, bucear en los casos. Pasar tiempo, perder entre comillas tiempo en coger una serie de casos de un tema y mirar, hacer un análisis de por qué aquello, reconstruir la historia. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en eBay y alguna vez, accediendo a sitios que a lo mejor no tenía que acceder y tal, sacaba un poco de información que me permitía saber esa idea que había por ahí, ¿no? De una persona que hacía algo, pues ver quién correspondía, quién era, y lo buscaba después por Google y veía su negocio y tal, porque a veces tienes la idea de que, o te venden la idea de que un cliente que vende mucho, pues es un cliente rico y tal, y era gente que tenía, se dedicaba a la compra-venta de cosas desde un sótano en las afueras de Santander. Y veía así, ¿por qué este tipo compra tantos acordeones en Alemania? Pues por ahí tenía una tienda de acordeones y tenía un sótano allí donde arreglaba acordeones y tal, lo tenían puesto como un super cliente y realmente era un super cliente, era un puro intermediario. O dices, es un coleccionista, no es un coleccionista, es un vendedor, míralo, aquí está su casa, aquí está su taller, aquí está su página web donde vende las cosas y tal, compra aquí y vende allá, ¿no? Pues cosas así. Igual esta es muy vieja escuela, no lo sé, pero es lo que... Pero es muy útil para entender las cosas. ¿Y qué más? Dice, bueno, al final encontró 20 killer escenarios. Antes había killer escenarios, killers, pues ahora hay los que eran importantes, pues este tipo encontró 20 más posibles trayectorias a través de las cuales circulaban estos tipos que acababan hasta las narices, se daban de baja. Qué maravilla poderte dar de baja así de digo, pues claro, me tratan mal, me doy baja de PayPal y me voy a la competencia. En cambio, hoy he oído 2 historias de gente maltratados por la agencia tributaria y esos no te sueltan. Esos ahí tienes que aguantar. Y esos nunca van a tener un killer case, ni van a investigar estas cosas, ni van a ver por qué la gente se cabrea con nosotros, por qué nos tratan tan mal, por qué siempre luego ahí nos critican y nos dicen, Dios, pues podéis buscar esas trayectorias en que la gente les toca las narices mucho. En particular lo que pasaba era que te ponía una multa de... Dice, falta un dato, nos has dejado sin mandar un dato, lo has mandado tarde. Por dato 20 euros, total, multa 20 euros. Pero el mínimo son 300 euros. Y nos tienes que pagar 300, porque el mínimo son 20. Te fastidia. Y, sí, con rebaja del 70, de no sé cuánto, se te quedan 225 si no protestas. Muy bien. Supongo que PayPal tendrá alguna cosa así. Y bueno, la gente se cabreaba y esta gente lo identificó. Y claro, en ese caso se iban, y en cambio la agencia tributaria no puedes porque tiene los brazos muy largos y te alcanza, aunque te vayas lejos, encuentran excusas para decir que eres residente fiscal no sé dónde, en Madrid, y ya está, y no puedes. En fin, esta gente podía y pues se hizo todo este tinglado. Vamos a ver, tal, 20 clear escenarios. Y entonces, vale, pues entonces su supermodelo consistía en una serie de queries que mandaba este hombre, pues para un sujeto concreto, a ver si pasaban las circunstancias, supongo que un montón de ifs y tal. Si bajo datos aquí y aquí pasa tal cosa y tal, entonces if. Y espero que lo hiciera en Excel. ¿Te imaginas la casilla esa de los ifs de Excel? Todos esos ifs allí puestos uno tras de otro. Aquí pasa algo raro. Pero bueno, yo qué sé. Espero que no tuviera el hombre que programar todo en Excel. También me pasó en otro proyecto que lo hice en un proyecto tampoco cobré mucho. Y este proyecto creo que hasta ni lo cobré porque dije, mira, prefiero largarme, dejarlo ahí, todo, tal con lo que he hecho y ya está, y que se lo aproveche. Pero si me meto en tener que reprogramar todo mi código, que mi código eran 20 líneas de R, en Visual Basic, para ponerlo sobre Excel, digo, prefiero desaparecer. Prefiero irme al extranjero antes que poner esto en Visual Basic. Igual se hicieron poner en esas cosas pasan todavía. Dices, mira, te doy todo, te doy documentación, te doy código, te doy no sé qué. Dices, no, es que ahora lo queremos en Visual Basic porque tienes que ponerlo en Excel. En serio. Y eso pasa. Hoy en día, 2021, sigue pasando. Así que invita a saber, igual hasta le tocó hacer eso. Igual usaba hoja Excel porque no había más que hojas Excel en ese sitio. Puede pasar. ¿Y qué más? Vale, entonces que todo el mundo estaba muy contento y todo el mundo feliz porque descubrieron los problemas, etcétera, todo el mundo satisfecho y tal. Resumen. Dice, resumen del problema. Esto sí que son puntos relevantes. Primero, fíjate o enfócate en las fugas, como he dicho antes, de comportamiento, conductuales es la palabra. La cancelación es demasiado tarde, obvio. Dice, separa activación de retención. Son dos cosas distintas y que tienen soluciones distintas también, a tener en cuenta.
Fíjate, son los accionables y los que realmente echas de menos, no los que no echas de menos, no esa gente, no la gente que quieres tener lejos, no la gente que quieres tener en otro sitio. Dice, fíjate en la fuga no por números, sino por ingresos. Si el negocio, depende de cómo sea el negocio, pues sí, esto es posible, ¿no? Fíjate en la fuga por ingresos y deja la gente que te produce poco por ahí, de lado, por ahí. Y finalmente, bucea en los detalles. ¿Sí? Y lo del becario es opcional. Pues sí, finalmente sí. Y ya, eso es todo. Lecciones, bueno, realmente el problema de las fugas es llevo haciendo fugas desde cuando el primer proyecto que hice, cuando empecé así en España, primero así de clientes, o sea, en consultoría fue de fugas ya. Y todos son bastante distintos entre sí. Son muy distintos, ya digo, dependiendo de muchas circunstancias. Si cuesta dinero seguir siendo cliente, porque hay comisiones y tal, pues tiene naturaleza. Si tienes que pagar tarifas, tienes que pagar una tarifa fija, una cuota fija todos los meses, es otra cosa. Es muy distinto también, y este caso es complicado porque los clientes residenciales, los clientes particulares suelen tener unas características más similares entre sí que los clientes corporativos, comercios y tal. Ya decían, ¿no? Es que hay tiendas que venden cosas de Halloween. Claro, tienen comportamiento estacional, mucha gente a lo mejor no lo tiene, ¿no? Entonces, pues son mucho más heterogéneos entre sí. Es más difícil hacer una regla que los cubra a todos, ¿no? Por sus características particulares. Y nada más, y sí, prácticamente nada más. Igual me estoy extendiendo demasiado. Esencialmente, la lección principal, aparte de estos puntos y las cuestiones sobre el churn y tal, la lección principal es que no es necesario usar tecnología, las últimas cosas de la ciencia de datos o las últimas tecnologías para resolver ciertos problemas, que cosas mucho más de andar por casa sobran si realmente entiendes lo que está sucediendo y tienes cuidado con los datos, analizas casos, ves las variables relevantes, iba a decir casi empatizas, ¿no? En el sentido de ponerte en el lugar del otro, ¿no? En el lugar del cliente que se va, para ver qué tipo de circunstancias pueden llevarlo, o qué tipo de no solo las circunstancias, sino también qué tipo de pistas pueden ir dejando por el camino de esa fuga. Posiblemente, y especulo aquí, pues habría, no sé, que bucear en incluso el texto de comunicaciones con el servicio de ventas incluso hacer algo de minería de textos aquí sobre correos que ha habido, transcripciones de llamadas o cosas así, para tratar de encontrar algún tipo de pista sobre lo que pudiera estar ocurriendo para que un cliente se fugase. Y cualquier cosa que añada sería como una especie de mezcolanza de ideas por ahí mal organizadas, así que creo que es un buen momento para... Y además, sí, es un buen momento. Son aquí en Madrid ya casi las 4 de la mañana, así que sí, es un buen momento para dejarlo aquí y agradecer a todos los que han llegado hasta el final su paciencia escuchando toda esta historia que he venido a contar. Muchas gracias y nos vemos pronto, a ver si la semana que viene saco otro vídeo. Hasta luego.